hoy te está extendiendo la llave de la invitación. Igual Padre, mira lo que hice. Y el Padre, reconociendo que no puede hacer de él, Él es el que puede tallar de tu vida. Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente. Hoy estarás diciendo, ¿qué pasó? Bueno, quería darte la bienvenida con una vestimenta especial. Es la vestimenta del sumo sacerdote. Son los pedazos de la ropa de Aarón que hemos estudiado durante los últimos programas, y hoy quería utilizarlo para que vieras cómo se ve en una persona real. Hay una sola cosa que falta del vestuario, que verdaderamente no había sido confeccionado por nadie, sino era algo natural de Aarón. Era su larga barba blanca. Por cuestiones de la juventud, pues no tengo una barba blanca larga que pueda compartir con ustedes, pero sí tenemos los vestuarios del sacerdote. Hoy tenemos un tema especial y para eso fue que me puse esta ropa. Quiero compartirla contigo y para eso te voy a invitar que inclines tu rostro y que tengamos una oración. Bondadoso Padre Celestial y eterno Dios, gracias te doy en este día por el privilegio que nos das de poder ser llamados tus hijos. Mis amigos y yo venimos delante de tu presencia porque deseamos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu para seguir aprendiendo de tu inmenso amor y también acerca de tu palabra. Por favor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que estuvimos hablando acerca del vestuario. Cada una de las piezas tiene un significado distinto. Hoy quiero que veas conmigo una ceremonia exquisita. La ceremonia de la dedicación de Aarón y de sus hijos. Te invito a que vayas conmigo a la palabra de Dios. Aarón no usaba espejuelos, pero yo los voy a tener que usar. Y vamos a la palabra de Dios allí en el libro de Éxodo, en el libro que hemos estado estudiando. Y vamos al capítulo 29. El capítulo 29 se nos describe las vestiduras del sacerdote y también se describe la ceremonia de dedicación. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, Éxodo capítulo 29, versículo 1. Y esto harás para consagrar a Aarón y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro y 2 carneros sin mancha, pan sin levadura, roscas sin levadura, amasadas con aceite y galletas sin levadura, untadas con aceite, que harás de flor de harina de trigo. Los pondrás en un canastillo, en el canastillo los ofrecerás por el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás los vestidos y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod, el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Después tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. Y harás llegar a sus hijos, y los vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás la tiara, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Qué interesante. Moisés recibe instrucciones de Dios. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Bueno, Moisés tenía que llevar a su hermano Aarón y a sus sobrinos, Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú, y llevarlos a la puerta del santuario. Ahora estamos hablando en el atrio, entre el lavacro y la puerta de la tienda de reunión. Allí, en ese espacio, tenía que entrar Aarón, tenía que entrar también Moisés y sus 4 sobrinos, los hijos de Aarón, y Moisés tenía que desnudarlos. Sabes ya que desnudar a una persona era presentar que no existía. Así que ellos, en cierto sentido, tenían que dejar ser ellos y ahora tenían que llevar a cabo un nuevo nacimiento. Iba a haber un cambio en su vida. Ahora Moisés tenía que vestir a Aarón las vestiduras sagradas. Y como estudiamos en nuestras ocasiones anteriores, tenía que comenzar con el manto blanco que representaba pureza.
Obviamente sin olvidar que tenía que usar aquella ropa interior, los calzones o calzoncillos de color blanco, hechos del mismo material de lino fino torcido. Todo representaba pureza. Luego tenía que vestirle la túnica azul, que representa la justicia, y la túnica azul que tiene las campanillas y las granadillas que habíamos estudiado, que representan la justicia de Cristo en acción constantemente. Y esto era puesto sobre Aarón. Ahora Aarón ya tenía un manto puesto que venía de arriba abajo, le cubría blanco, que representa pureza, y ahora tenía uno azul que representa justicia de Cristo. Luego entonces se le iba a poner el efod, y se le iba a poner el pectoral, y se le iba a poner el cinto del efod. Ahora, con toda esta vestimenta puesta, entonces faltaba la diadema y la mitra. El efod representaba la unión de justicia y misericordia. Unidos le daban el perdón. Representa que Aarón estaba cubierto por el perdón de Dios. Y ahora entonces le ponían el pectoral, que representaba que Aarón iba a cargar al pueblo de Israel. Cada piedra representaba una tribu, con los nombres escritos de esas tribus. Iba a cargar al pueblo de Israel sobre su pecho, cerca de su corazón. Dios quería hacer esto porque le estaba dando una tarea especial a Aarón. Tenía una tarea especial no solamente para él, sino también para sus hijos. Así que el mismo día que Aarón fue dedicado y se desvistió, se volvió a vestir y se ungió, el mismo día se hizo lo mismo con los hijos de Aarón. Moisés tenía que quitarle la ropa, tenía que bañarlos y después tenía que ponerle las ropas sacerdotales. ¿Cuáles eran las ropas sacerdotales? Los hijos de Aarón iban a tener un manto blanco, iban a tener una mitra y una diadema también. No iban a tener la ropa de colores. Ellos iban a tener una ropa completamente de blanco. Solamente había una persona que vestía esta indumentaria y era el sumo sacerdote. Pero lo importante es que el mismo día que Aarón fue dedicado, también sus hijos fueron dedicados. Fueron desvestidos, fueron nuevamente bañados y revestidos con las vestiduras, como dice la palabra, de honra y hermosura. ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado tremendo para el pueblo de Dios en el día de hoy. Pero no te lo quiero decir todavía, porque hay una parte de esta ceremonia que tenemos que ver en la palabra de Dios y que te va a abrir la mente para que entiendas la importancia del trabajo de Aarón y de sus hijos. Volvamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Allí, en el capítulo 29, nos dice de la siguiente forma, versículo 16, matarás el carnero y con la sangre rociarás sobre el altar alrededor. El mismo día que se inauguró el trabajo de Aarón y de sus hijos, también se inauguró el santuario. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 17. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus patas y los pondrás sobre sus trozos y sobre la cabeza. Y quemarán todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Eterno, es grato aroma, es ofrenda quemada en honor del Señor. Moisés tenía que hacer estos sacrificios. Se hicieron varios sacrificios que menciona el capítulo 29, porque se estaba dedicando a Aarón y sus hijos a través de la muerte del sacrificio de un cordero y de un becerro. Y esto lo que estaba simbolizando era que, número uno, Aarón tenía un trabajo muy especial que tenía que hacer. Número dos, ese trabajo era en virtud de una víctima inocente, y en este caso representa a Cristo. Ahora, con esta víctima inocente tomando su lugar, era un poco más fácil poder tener la vestimenta y saber que Dios iba a estar guiándole, porque no lo tenía que hacer solo. Versículo 19 dice, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Tenían que tomar un carnero que era una ofrenda preciosísima.
Iban a poner sus manos sobre ese carnero para representar la transmisión de sus pecados, porque ellos reconocían que eran pecadores, pero ahora iban a hacer un trabajo santo para Dios. Matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. Así que iban a tomar de esa sangre y le iban a colocar en el lóbulo de la oreja derecha. Pero no se queda allí. Sigue diciendo, y también pondrá sangre sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de ellos, y esparcirán la sangre sobre el altar y en derredor. Así que se tenía que hacer algo especial. De ese carnero que se había puesto allí, después de dar ofrendas, ahora ellos iban a transferir su pecado a ese carnero, pero la sangre de ese carnero iba a santificar 3 partes del cuerpo de Aarón y de sus hijos. Mira qué interesante. Tenían que dedicar su oído derecho. ¿Sabes? La parte derecha del cuerpo representaba el obrar correctamente. Por eso en Isaías nos dice, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Y dice, no temas, yo te ayudo. Asimismo, Dios quería ayudar a Aarón y a sus hijos. ¿Cómo? Dios quería que a través de este sacrificio, Aarón pudiese darle sus oídos a Dios para poder escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. También tenía que ponerse sangre en el pulgar de su mano derecha. ¿Saben? Era el dedo de la acción. Tú puedes tener tu mano completa y sin este dedo es muy difícil uno poder hacer fuerza. Este es el dedo que completa la acción de agarrar. Y Dios le está diciendo, es esencial que todas tus obras hechas con tus manos sean obras santificadas en mi sangre. Además, el sacerdote iba a ser un ejemplo donde quiera que se moviera. No solamente cuando se movieran las campanillas, porque las campanillas era un recuerdo a todos los que le veían. Pero la sangre en el pulgar del dedo del pie derecho, representaba el que Aarón iba a caminar en santidad. Tenía que caminar en santidad en el resto de su vida, dependiendo de Dios y en el sacrificio futuro de Cristo Jesús. ¿Te diste cuenta que estoy descalzo? Aarón y sus hijos tenían que llegar descalzos al santuario. En el santuario no se utilizaban zapatos los sacerdotes, porque aunque los sacerdotes tenían vestimentas hermosas, el sumo sacerdote usaba esta vestimenta y los sacerdotes solamente utilizaban la túnica blanca hecha de lino fino torcido y la mitra blanca. Aunque eran sacerdotes, delante de Dios eran siervos. Solamente los siervos, los esclavos en el tiempo de Palestina, de la antigüedad, eran los que caminaban descalzos. Por eso cuando Moisés se acerca a Dios en la zarza ardiente, al principio del libro de Éxodo, encontramos que Dios le dice, Moisés, Moisés, quita las sandalias que están en tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés se había acercado a Dios para conquistar la información de por qué una zarza se estaba quemando y no se consumía. Y Dios le dijo, cuando tú te acercas a mí, tú no puedes venir como conquistador, vienes como conquistado. Ahora Aarón y sus hijos, entendiendo esto y siguiendo la orden de Dios, hacían su ministerio descalzos. Y por eso es que ahora cuando se hace la dedicación, se le pone sangre de ese animal en la oreja, en la mano derecha, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie derecho, con el fin de que se dieran cuenta, tus pensamientos y todo lo que tú oyes tiene que estar conectado con Dios. Tu obrar en rectitud tiene que ser trabajado para Dios. Tu caminar, tus acciones tienen que ser aquellas que agradan a Dios. Es muy interesante todo este concepto. Ahora, una vez que hubo terminado Moisés de hacer todo esto, usó del aceite y de la sangre y ahora lo roció. ¿Qué representa este aceite?
El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Tú lo vas a encontrar en la unción de los reyes del pueblo de Israel y también lo encuentras en la unción de los sacerdotes. Ahora, es importante que entiendas esto. El mismo día que Aarón es desnudado, bañado, vestido y ungido, sus hijos le sucede lo mismo. Hubo una preparación armoniosa entre Aarón y sus hijos. Esto tiene un sentido muy importante, porque nos habla de un evento que iba a pasar en el futuro. ¿Quieres verlo? Te invito a que abras tu Biblia nuevamente conmigo, allí en el libro de Salmos, capítulo 133. Este capítulo de Salmos 133 nos habla acerca de lo que sucedió ese día, que Aarón fue ungido y sus hijos también. Versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten en unión y en armonía. Esos dos puntos son muy importantes, los vas a ver más adelante. Es muy agradable y muy bueno que los hermanos habiten en unión y en armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Este capítulo, esos 3 versículos del capítulo 133, nos hablan de armonía y de unión. Hubo armonía y unión entre Aarón y sus hijos. Ese día se habían pedido perdón y entre la familia de Aarón se había establecido un vínculo de amor y de unidad para poder trabajar por Dios. Por eso dice: mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, allí estaban los 4 hermanos junto con su padre, que los hermanos habiten en unión y en armonía. Es como el buen perfume. En el tiempo antiguo los perfumes no eran como ahora. La base de cada perfume era aceite. Así que aquí, cuando habla acerca de perfume, está hablando acerca del aceite de la unción. De paso, el aceite de la unción tenía aroma, era aromático. Así que se le echaba sobre la cabeza a Aarón. Y era para perfumarlo y era para dedicarlo al Señor. Pero el versículo 3 dice: es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esta parte no hace sentido. ¿Sabes por qué? Porque el monte de Sión queda en el norte de Israel. Y acá abajo está el monte de Sión, son 2 montes. El rocío que cae en este monte jamás llega a este. El rocío que caía aquí bajaba, se convertía en agua después que se dejaba de ser nieve, y bajaba por el río Jordán y llegaba hasta el área de Palestina al río. Pero del río al monte de Sión hay un buen trecho, hay una buena distancia, y de todas formas era subiendo. No hace sentido hasta que podemos traducir la palabra Hermón al español. La palabra Hermón es una transliteración también de santuario. Ahora, si leemos, mira cómo dice: es como el rocío del santuario que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuándo hubo rocío del santuario que cayera en Sión? De la misma forma como sucedió en Éxodo capítulo 29, en la dedicación de Aarón y de sus hijos. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, Hechos capítulo 2, nosotros encontramos un evento donde se encuentran las mismas características de Salmo 133. Habían 120 discípulos reunidos después de la ascensión de Cristo. Allí estaban orando, y dice la palabra de Dios que todos estaban unánimes y juntos, que todos estaban en un mismo pensamiento. Y estando de esa forma, llegó el Espíritu Santo. Mira cómo dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.
Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Y le aparecieron lenguas de fuego, como que se aparecían sobre sus cabezas, y se posaron sobre ellos. Y todos aquellos llegaron a estar llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas de acuerdo a la cual el Espíritu les daba que hablasen. Las personas que estaban alrededor, que estaban en la ciudad de Jerusalén, que está cerca de Sion, empezaron a pensar, estos hombres están borrachos. Y Pedro, uno de los que recibió el Espíritu, que estaba ese día allí presente, que se había mantenido unánime y junto, ahora estipula qué era lo que estaba pasando. Versículo 14. Entonces Pedro se puso en pie con los 11, levantó su voz y dijo: judíos, habitantes de Jerusalén, prestad atención a esto que les voy a aclarar. Estos hombres no están ebrios, como suponen siendo ustedes, que suponen ustedes, siendo que es la hora tercera, las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, vapor de humo. ¿Sabes? Con mucha frecuencia yo he escuchado que estos versículos se refieren al tiempo del fin, cuando Jesús venga, y tienen razón. Pero específicamente Pedro está diciendo que eso se cumplió en su tiempo. ¿Dónde hubo señales en la tierra cuando hubo prodigios en el cielo? Si tú sigues leyendo el sermón de Pedro, ¿sabes qué vas a encontrar? Que Pedro está diciendo, hoy mismo Cristo ha entrado al santuario celestial y se hizo la inauguración del sumo sacerdote real, no de Aarón, de Cristo. Y hoy nosotros, como los sacerdotes de su oficio, también estamos recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos unánimes, porque como lo hicieron en el antaño, el mismo día que Aarón recibió la unción y fue vestido para su oficio de sumo sacerdote, Cristo estaba entrando en las cortes celestiales y estaba siendo inaugurado como el gran sumo sacerdote. Mira cómo lo dice la palabra de Dios allí en el libro de Hechos capítulo 32. A este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Pedro le está diciendo a la gente, no estamos borrachos. Es que de la misma forma y manera que sucedió en Éxodo capítulo 29 con la dedicación de Aarón y de sus hijos cuando se inauguró el santuario, se está inaugurando el santuario celestial después de la muerte del Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, ahora entra al cielo vencedor y se presenta al Padre y le dice, Padre, yo quiero interceder por mis hijos. Recibe del Padre el Espíritu Santo y derrama el Espíritu Santo a sus discípulos. De la misma forma como dice Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre su barba y llega hasta el borde de sus vestidos. Como el rocío de Hermón, como el rocío del santuario, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios quiere que esto sea una realidad en tu vida hoy. Tú estarás diciendo, se me fue el tiempo, pasó el tiempo de yo recibir el Espíritu, yo no estaba en el Pentecostés. Pues mira, yo quiero que sepas que todavía el capítulo 2 de Hechos tiene contestación para ti. Porque las personas que estaban allí se dieron cuenta que ellos mismos habían matado a Cristo y ahora no tenían oportunidad de salvación y quedaron totalmente desesperados. Y en el versículo 38
le presentan a Pedro su preocupación. Le dicen, Pedro, ¿qué nosotros tenemos que hacer, ya que nosotros hemos matado al dador de la vida? Versículo 37 dice, al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, amigo? Significa que en el día de hoy tú puedes tener la experiencia de Aarón y la experiencia de sus hijos. Cristo está en el santuario celestial, vestido con vestiduras semejantes a las que tengo. Hoy está levantando sus manos heridas ante el Padre y está diciendo, Padre, yo conozco a cada uno de los televidentes porque yo morí por ellos. Hoy su corazón se está enterneciendo. Padre, derramemos el Espíritu. Y sabes, tú puedes arrepentirte de tu vida pasada y como lo hizo Cristo, tú puedes pasar por el bautismo por inmersión. Y dice el apóstol Pedro que lo mismo que él recibió, tú lo puedes recibir, el Espíritu Santo. Dios desea dártelo. Me gustaría que oremos para que tú lo puedas recibir. Querido Padre, hemos visto, Señor, la bendición que tú le diste a Aarón y a sus hijos. Hemos visto la bendición que tú le diste a tu Hijo Jesucristo al entrar al cielo y a los discípulos. Nosotros la queremos. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, que podamos ser victoriosos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, Dios te espera. Dios quiere que esto sea una realidad en tu vida. A través del bautismo, tú puedes entregar tu vida a Cristo. Tú lo has aceptado ya. Pero esa limpieza a través del bautismo es necesaria para ti. Yo te invito a que tú puedas entregar tu corazón a Jesús y que hagas de esto una realidad en tu vida. Te espero. Todavía tenemos mucho que estudiar con relación al santuario. Te espero aquí en tu programa Certeza y Convicción. Dios te bendiga.